Oración primero. Sí, Padre, Señor, te damos gracias por este día, Señor, una vez más, y te pedimos tu bendición y que podamos ser, bendecidos, Señor, y una vez más, pues que pueda ser útil para mis hermanos, Señor, si es tu voluntad. En tu nombre precioso. Amén. Pues me gustaría un poco seguir con Filipenses y me gustaría que leyéramos Filipenses 2, capítulo 2, y los primeros versículos. Filipenses 2, y dice así, hasta el versículo 11, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Me gustaría, un poco seguir con el libro. Digamos que, en estos versículos, en los primeros sobre todo, en los 4 primeros, nos está enseñando, o Pablo está exhortando a los hermanos de Filipenses, ¿no? Nos está diciendo un poco, pues que que a pesar de las circunstancias que están viviendo, y que quizás podemos leer los versículos del capítulo 1 y 27 en adelante, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿No? Es un poco que también Pablo estaba hablando a los filipenses, diciéndole que como que están predicando a Cristos diferentes, ¿no? Pero digamos que él les dice, a pesar de todas estas circunstancias, dice, que si haya un consuelo, ¿no? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, ¿no? Dice, en esto, ¿no? Dice, completar mi gozo, ¿no? Dice, está hablando de consolación, ¿no? Y esa consolación en Cristo, no es, digamos que nos está diciendo que es un llamado, a nuestro auxilio, ¿no? Y que está en Cristo, ¿no? No es fuera de Cristo, sino está en Cristo el consuelo. Y también les dice si algún consuelo de amor, ¿no? Y hay versiones
que no dicen consuelo de amor, sino refrigerio de amor, ¿no? Es como que está la palabra ágape, ¿no? Dice, es un estímulo al amor. Digamos que hay, como decía, pues hay diferentes versiones que en vez de decir consuelo de amor, dicen refrigerio de amor, ¿vale? Es el amor incondicional de Dios. El amor ha sido siempre la raíz y el fruto para la vida del cristiano, ¿no? Y si leéis en Gálatas 22, pues veis que uno de los frutos del Espíritu es el amor. Y también les está hablando de si hay alguna comunión del Espíritu, ¿no? Dice, y digamos que está diciendo, o sea, algo en común, ¿no? O sea, algo compartir, comunión, ¿no? Dice que en el Espíritu es la participación conjunta, ¿no? Nosotros compartimos vida con el Espíritu Santo, el cual nos ha dado el Señor, el que nos guía y el que nos llena con todas nuestras vidas, ¿no? Y está diciendo también con afecto entrañable y misericordia, ¿no? O sea, y la palabra entrañable es, aunque también hay estas versiones que, digamos, que a veces, sabiendo versiones diferentes, digamos como que ves un poquito mejor la expresión, ¿no? Dice que es entrañas, ¿no? Es como el pensamiento de que las entrañas, ¿no? O sea, y era el pensamiento que había antiguo, que también que las entrañas estaban los sentimientos de las personas, ¿no? Dice, ese afecto entrañable y misericordia, ¿no? Compasión. Y dice que Pablo les está animando a que completen su gozo, ¿no? Entonces, sabemos como que esto, o sea, no deja de ser algo que los cristianos, digamos, que deberíamos tener en cuenta siempre, ¿no? O sea, que Él es nuestro consuelo, ¿no? Y también el consuelo de amor, ¿no? Y también la comunión con el Espíritu, ¿no? Esto muestra que realmente el cristiano está yendo en progresión, ¿no? O sea, digamos que es lo que decíamos, o lo que decía al principio de Filipenses, ¿no? El que comenzó en nosotros la perfeccionará. Entonces, vamos yendo en esa dirección, ¿no? Y Pablo se goza con los filipenses, diciendo que completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el versículo 2. Y que, digamos que nos está hablando de sintiendo lo mismo, un mismo pensamiento, lo mismo que nos dice que pues haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿no? O sea, este mismo pensamiento, ¿no? La palabra que utiliza en el versículo 2 y luego en el versículo 5, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, Jesús, ¿no? Es esa idea de decir el mismo pensamiento, ¿no? O sea, como la misma mente, ¿no? Dice, completemos, ¿no? O sea, su gozo, ¿cuál es? Que los hermanos de Filipenses completaran ese mismo gozo, tuvieran ese mismo pensamiento, esa misma idea, ese mismo objetivo, que es tener un mismo pensamiento, ¿no? Y dice, teniendo un mismo amor, unánimes, ¿no? Y sintiendo esa misma cosa que dice, ¿no? Dice, y nos habla de un contraste en los versículos siguientes. Dice que en el versículo 3 dice no hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Dice, no hagáis, o sea, no busquéis el conflicto, o sea, o cosas que son vacías en sí mismas. Dice, sino antes bien, con humildad. ¿El qué? Dice, con humildad, dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por suyo propio, sino
sino cada cual también por los otros. No dice que te olvides de ti mismo, pero considera también a los hermanos, a los otros. ¿No? Dice, es el contraste de lo negativo, la mente del hombre, que es la contienda, la vanagloria o las cosas vacías, y que se puede decir que quizás era uno de los conflictos que tenían nuestras hermanas Evodia y Síntique en Filipos. Les está diciendo unánimes. ¿En qué? En estimar al hermano. O sea, y no dice estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no teniendo mayor concepto de sí que el que debe tener uno mismo. No dice, no mirando, no dice por sí propio, sino cada cual también por los otros. ¿No? Ese es el amor incondicional, ¿no? O sea, el que nos está diciendo también al principio del capítulo 2, que nos dice si algún consuelo de amor también, ¿no? O sea, dice amar al hermano, o sea, incondicionalmente. Dice, recordando las palabras, digamos, del capítulo 1, dice, digamos que esto es parte de lo que Pablo les está diciendo al principio a los hermanos de Filipenses, ¿no? Siendo persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso, el tener ese mismo pensamiento, esa misma mente, es parte del proceso o del trabajo que tiene que hacer el cristiano, o que hace el Señor en nosotros, teniendo ese mismo sentir, ese mismo pensamiento, esa misma mente que se está diciendo, ¿no? Y quizás recordando un poco lo que nos dice en Romanos 12, que es un pasaje muy conocido, pero que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? O sea, renovando nuestra mente. Dice, Pablo les está animando, dice, o sea, por lo tanto, o sea, tenéis esas circunstancias, pero mirad el consuelo de Cristo. O sea, el consuelo de amor. Y dice, ¿no? Y también nos habla de, cuando nos dice, y si alguna comunión en el Espíritu, ¿vale? O sea, y no es que esté dudando, sino simplemente está haciendo como una afirmación, ¿no? O sea, diciendo, o sea, la comunión, o sea, tenemos todo esto, sintamos el mismo pensamiento, unánimes en ese amor y en ese pensamiento, ¿no? O sea, amándonos unos a otros, pero unánimes. Y no estamos hablando de todos igual, sino de uniformidad, sino de estar todos unidos, ir con un mismo pensamiento. ¿Vale? O sea, a veces dices, o sea, es muy fácil poner a todo el mundo del mismo uniforme. Ahora, que todo el mundo piense lo mismo es otra cosa muy diferente. Y ese es un trabajo. Pero el Espíritu Santo, o sea, es el que perfecciona. Y Pablo les está animando, les está diciendo, mi gozo es que vosotros tengáis el mismo sentir, unánimes, juntos. ¿No? Dice, ¿no? Y podemos seguir leyendo en Filipenses. Y nos sigue diciendo, ¿no? A partir del versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y como decíamos, ¿no? Cuando dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Este sentir está haciendo esa misma mente, ese mismo pensamiento, ¿no? Dice que hubo en Cristo, o sea,
En este caso les está dando el ejemplo, ¿no? Cuando les está hablando aquí, Pablo dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Podemos tomar también el ejemplo que les está hablando Pablo a los hermanos de Filipenses, ¿no? Como el ejemplo de de la mente, de cómo, o sea, es el sentir que debe tener el cristiano y que es parte de ese proceso de perfeccionamiento, ¿no? Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? O sea, él fue obediente, él fue humilde, o sea, y ese amor incondicional, Dios se hizo carne. Y vemos cómo, o sea, está dando el ejemplo de Cristo, ¿no? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y si sabemos que se despojó para hacerse forma de siervo, ¿no? También nos dice en Filipenses 1, al principio del libro, dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vale. Sí, dice, sobre todo al principio dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, ¿no? Dice, es en ese sentido, o sea, Pablo toma el ejemplo de Cristo, ¿no? O sea, él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, ¿no? Entonces, este es el sentir que podemos tomar también del ejemplo o del modelo de Cristo. Despojarnos para, como dice Pablo, o sea, ser siervos también de Cristo, de Dios. Ese es el sentir, ¿no? Dice, también le está diciendo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Cristo también fue obediente, ¿no? Y realmente eso es el modelo del cristiano para ser transformado, para ser perfeccionado, ser obedientes, ¿no? Ser obedientes al Señor. Este es ¿no? Dice que Pablo, este es el sentir como en Cristo Jesús. O sea, tengamos ese mismo pensamiento, cojamos ese ejemplo que nos da Cristo. Y también es un poco, ¿no?, que nos está hablando también de que se despojó. Si fuéramos a Colosenses 3, un poco es decir, nos dice en Colosenses 3, dice, y versículo 8, dice, ahora pues, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Sabemos como que, o sea, vamos yendo o estamos siendo perfeccionados. Pero Pablo exhorta a los hermanos en Filipos a tener ese mismo pensamiento, esa misma mente que hubo en Cristo, ese mismo forma, ¿no? O sea, de ser obedientes, despojarnos, vaciarnos de aquello que nos es un estorbo y que nos impide hacer la obra de Dios.
en nuestra vida. Pero si no podemos, o sea, si no tenemos esa actitud de estar unánimes, de tener ese mismo pensamiento que nos está hablando Pablo, difícilmente, o sea, podremos ser perfeccionados. Y como dice realmente, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? O sea, y vemos como, o sea, el propósito por el cual el Señor quiere que tengamos esa misma mente, ese mismo pensamiento para ser perfeccionados. Es como nos dice, como nos está hablando a los filipenses, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que glorifiquemos a Dios. El propósito de ser perfeccionados, ¿no? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración. ¿Vale? Bueno, estaba buscando, pero o sea, el propósito del Señor es que glorifiquemos a Dios, pero no podemos no podremos glorificar a Dios si antes no tenemos ese mismo en mente de Cristo, o sea, ese mismo pensamiento, unánimes, como cristianos, ¿no? Pero si vemos también como el apóstol Pablo en el capítulo 3 nos dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las cosas, para vosotros es seguro. Gracias. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, porque nosotros somos circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿no? Entonces, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Y sabemos como que, o sea, podríamos, o sea, reclamar o incluso, o sea, ¿quién puede tener estos méritos de Pablo, ¿no? O sea, dices, y Pablo aún diciendo, o sea, yo podría también, o sea, puedo decir que tengo toda esta cantidad de currículum o de prestigio, pero me despojo de todo eso. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, todo eso para él es basura, porque él lo que quiere es tener ese mismo sentir que hubo en Cristo, en Jesús. O sea,
despojarse y vaciarse y ser obediente, ¿no? Y ser siervo, o sea, ¿no? Y vemos como Él mismo, o sea, primero Él nos da el modelo, que es Cristo, de cómo debe ser nuestra mente o nuestro pensamiento. Ser obedientes, despojarse y ser siervos, ¿no? Dice, y como de forma Él dice, pero yo, o sea, podría también, o sea, puedo pensar que yo soy Pablo, ¿no? Pero eso lo tengo por basura, por el amor y el conocimiento de Cristo. Y despojarnos a nosotros mismos, o sea, es vaciarnos. O sea, todo lo que yo pueda valer o creer que valgo, en el fin, es basura. La excelencia del conocimiento de Cristo es muchísimo mejor. Y Pablo se gozaba, o decir, completar mi gozo en este sentir, en este pensamiento, de que unánimes, teniendo este mismo pensamiento como en Cristo. Esto es llegar a ser perfeccionados en la mente de Cristo. O sea, seguir ese proceso para glorificar a Dios y para que otros puedan ver en nosotros esa gloria de Dios, ¿no? Y vemos como el Señor nos perfecciona, pero también nos dice un poquito más adelante, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, ¿no? Y podríamos también ver como ese amor unánime y ese sentir que había en Timoteo y en Epafrodito, ¿no? O sea, ellos estaban teniendo ese mismo pensamiento, estar unánimes en ese sentir, ¿no? Que hubo también en Cristo, en ese amor a los hermanos, ¿no? Y vemos como antes o parte del trabajo o nuestra parte que tenemos que hacer como cristianos es desear ese mismo pensamiento, tener ese mismo sentir en nuestros corazones y en nuestras vidas, ¿no? O sea, difícilmente podremos ser perfeccionados si no estamos dispuestos a seguir el modelo que es Cristo para nosotros, ¿no? El estar dispuestos a ser obedientes, a despojarnos de aquello que nos impide, o sea, tener ese mismo pensamiento, esa misma sentir, ¿no? Del conocimiento de Cristo sobre todas las cosas, ¿no? Y yo por lo menos me veo un poco eso reflejado, ¿no? O sea, que sigo ahí en ese proceso de perfeccionamiento, pero me doy cuenta de las cosas que tengo que dejar atrás, que me tengo que despojar, que tengo que tener esa misma mente de Cristo, seguir ese mismo ejemplo y tener el consuelo en Cristo, ¿no? Y el refrigerio
de amor, ¿no? Y tener esa comunión en el Espíritu. Es necesaria como cristianos. Si queremos perfeccionar, si queremos disfrutar o decir, como dice el apóstol Pablo, dice que el vivir es el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Sea cual sea la circunstancia, nosotros estamos siempre gozosos, ¿no? O sea, gozosos. No importa la circunstancia, porque el consuelo del Señor está presente. Pero os animo, hermanos, igual que yo mismo me animo a buscar esa misma mente, ese mismo sentir, ¿no? De unidad, de amor, porque es una exhortación que debemos tener presentes y que realmente siempre es un reto, ¿no? O sea, despojarse, estar dispuestos a despojarme de aquello que me estorba, de aquello que me perjudica, ¿no? O sea, porque si no me despojo, evidentemente el riesgo es que en mí no esté el pensamiento de Cristo, sino el pensamiento del hombre, ¿no? Entonces, eso es una lucha, o sea, tenemos que tener. Pero muchas veces es la actitud con la que estamos dispuestos a ser unánimes, ¿no? O sea, a estar en un mismo sentir, ¿no? Y sobre todo muchas veces conocemos los modelos, conocemos los ejemplos, pero muchas veces nuestra lucha no es el conocerlos, sino el aplicarlo, el que realmente sea una realidad en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que os quise transmitir esta tarde, ¿no? Es que realmente ese pesar o ese pensamiento que es el ser unánimes, ¿no? O sea, que tengamos ese mismo sentir, que es en la unidad, pero también en el amor, ¿no? En el sentir o buscar la mente de Cristo para poder disfrutar realmente de las bendiciones del Señor. Pues vamos a acabar cantando el 355. 355, oh amor, que no me dejarás, teniendo esa confianza en el Señor, que Él nunca nos fallará, Él nunca nos dejará. 355. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno. Oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Estoy ahí, tú la guardarás, y en lo profundo de tu amor, más rica al fin será. Oh luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti, solo devuelve el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. La cuarta estrofa. Oh cruz que miro sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad, al polvo dejo por hallar la vida que en su sangre dio Jesús mi Salvador. Bebe y a Gerson, por favor, si quieres acabar este culto en oración. Muchas gracias, Señor, por esta tarde y por tu palabra también, Señor, que nos habla y pues para que podamos acercarnos con el Señor.
Nos vemos el miércoles a las 8 y si no, el sábado a las 6, que tenemos el culto de bautismo, y si no, el domingo. El martes hay reunión de hermana a las 5 y si no, el domingo. Así que tenéis para escoger, empezando el martes.